tal? Bienvenidos a esta mesa que tiene que ver con literatura y melancolía. Estoy acompañado, por suerte, con el señor Miguel Sardeña, con el señor Gonzalo Guaider. Mi nombre es Marcelo Rubio. Vamos a tratar con esta gente importante, bueno, un poco de espinar justamente estos temas que tienen que ver con la melancolía, con la literatura. No sé, muchachos, cuál de ustedes quiere arrancar, pero bueno, ya estamos para charlar. Me presento. Yo soy Gonzalo Weiler, autor de Los hologramas no hacen compañía. Es un libro de cuentos de ciencia ficción, poblado de chicos y teñido de un tono melancólico que me incluyó acá en este panel con escritores que también comparten esa tendencia en cierta forma. Este, Ni bien me mencionaron el tema, lo primero que se me vino a la cabeza fue Ray Bradbury. Este, cuando escribí el libro y cuando lo leyeron, varios me dijeron que les hizo, los cuentos les hacían recordar a Ray Bradbury. No me lo había planteado cuando los escribí. Y cuando me lo dijeron, lo pensé, y claro, está lleno de chicos en un entorno infantil, puro, sencillo, que nos retrotrae también a nosotros, a nuestras infancias. Y uno cuando ve el pasado siempre lo ve tras el cristal rosado de, de la felicidad, de una felicidad perdida, irrecuperable, poblada de gente que ya no está. Y bueno, y a partir de ahí releí a Bradbury con esa lectura. Bueno, y es evidentísimo, ¿no? Por ejemplo, en Crónicas Marcianas, uno de sus cuentos más famosos, trata sobre una expedición de la Tierra que cae a Marte y encuentra una aldea como si fuera terrestre, ubicada, pero que remite a años antes de su presente, ¿no? Como si fuera una aldea de la infancia de Ray Bradbury. Eso está presente en un montón de sus cuentos. El tipo añoraba el tiempo de su niñez. Entonces ubica cronológicamente muchas cosas ahí. Y entonces es muy interesante cómo, cómo todos en realidad no somos melancólicos de un tiempo en específico, somos melancólicos de nuestra niñez. Y todo eso va cambiando a partir de que cambien los tiempos. Ponele, qué sé yo, nosotros capaz que somos melancólicos de los 80s y los 90s. Para otros no. Uh-huh. Y bueno, y entonces eso me pareció muy interesante porque hablamos, dialogamos con el lector contando cualquier historia que no tiene que ver con la melancolía en sí misma, y dejamos ahí una partecita de nosotros, de nuestros recuerdos, ¿no? De nuestras imágenes de pasados felices. Eh, bueno, eso me parece que es interesante por el lado de la ciencia ficción. Y además, porque la ciencia ficción, y más en su tiempo, que él estuvo escribiendo la época dorada de la ciencia ficción, donde remitía al progreso, al positivismo, al futuro, a que todo iba a ser mejor, todo siempre iba de peor a mejor, todo era progreso. Entonces viene Ray Bradbury y se convierte en un anti, empieza a hacer un elogio del pasado. Para la ciencia ficción de ese momento es un sacrilegio. Y aún así, bueno, el tipo la pegó. Asimov, por ejemplo, que era medio un milico de la ciencia ficción, no le cabía mucho esa ciencia ficción, capaz que no la consideraba ciencia ficción incluso,
Sin embargo, hoy día, cuando mucha de la ciencia ficción quedó obsoleta, Ray Bradbury es un referente incluso entre los que no leen ciencia ficción. ¿Por qué? Yo creo que en gran parte porque está presente esta melancolía que nos une a todos, porque es un sentimiento intrínseco al ser humano. Mm. Fíjate qué curioso, Gonza, estaba pensando mientras hablabas que también Ray Bradbury es parte de nuestra infancia. O sea, Ray Bradbury evoca la infancia, pero él mismo es parte de nuestra infancia y para nosotros son cosas que son indisolubles, ¿no? Recuerdos de mi infancia están asociados con las lecturas de sus obras más importantes. El hombre ilustrado, por ejemplo, ni hablar. Crónicas marcianas. Pienso, por ejemplo, en Crónicas marcianas con el prólogo de Borges también. Yo lo conocí También. también con la mirada del viejo, ¿no? Como un facilitador. Y Fahrenheit 451, me acuerdo, me leyeron en el colegio. Sí, es indisoluble de la Sí, sí, juventud, sí. Ray Bradbury. Bueno, nuestra primera distopía, ¿no? Nacimos a las distopías, como estamos viviendo probablemente ahora una distopía de cuerpo presente en el tiempo que nos toca vivir. Tal Bueno, cual. la sentimos a partir de ese libro, ¿no? No, y también es muy chistoso porque, si bien es un referente de la ciencia ficción, le pifió en un montón de cosas. El chabón flasheaba que un futuro en el que iban a quemar los libros. Y los libros ahora son digitales y la gente no los lee porque no quiere, no hace falta ni prohibirlos. Sí, igualmente en algún punto de en la historia de la humanidad eso sucedió, ¿no? O sea, sí. fueron quemados los libros. Y en realidad también hay una evolución, porque previo a eso se quemaban los autores, que era más complicado todavía. Sí. Después, bueno, se evolucionó de una forma muy extraña y se pasó a quemar a los libros. Sí, pero eso era más contemporáneo con él. Exactamente. Pensaba en esto de la melancolía de vivir pensando o creyendo que en aquel pasado hubo una felicidad, ¿no? Y también hay que resaltar, quizás yendo un poco hacia la ironía, que tampoco está bueno en esto de estar pensando que siempre un pasado fue mejor, porque de tal manera llegaríamos al Paleolítico, en el caso suponiendo que aquel hombre primitivo era mucho más feliz de lo que podemos ser nosotros hoy en día. Digo, yendo un poco hacia los extremos, ¿no? Es claro que uno, como decían los griegos, no es la misma persona de aquel momento a la que es hoy en día, y seguramente volvernos a esos tiempos sería bastante cruel para todos nosotros, porque sería encontrarnos con desencantos que no son buenos volver a paladear. Uno se queda con esa, como decías vos, Gonzalo, y como decía Miguel, con esas pequeñas frutas que son sabrosas a la boca, pero siempre en esta creencia que el futuro es justamente lo que viene. Y creo que la melancolía también es una visión hacia el futuro, es decir, saber que aquel pasado ya fue, pero que hay que buscarlo y llevar algunas cosas de ese pasado al futuro. Me parece que ahí está un poco también el juego de algunos personajes que manejan ustedes dos y quiero manejar yo también. Es decir, tienen una visión del futuro, no son tipos que viven atados sí o sí al pasado. Tratan de traer ese pasado a este presente para prolongarlos en el futuro. No sé si ustedes están de acuerdo o no. Sí, a full. Sí. Es una melancolía, opera sobre el presente. Es un no tiempo, es tener un pie en el pasado y un pie en el presente, y eso te afecta a cómo te vas a comportar para el futuro. No, desde ya, uno imagina aquel viejo tiempo, ese tiempo pasado que está idealizando a partir de cómo es uno ahora, a partir de sus amores, de sus amistades y de los libros que leyó, ¿no? Uno también está constituido a partir de todo un aparato cultural e intelectual que solo pudo venir con el tiempo. O sea, Ray Bradbury no lo podemos volver a leer como lo leíamos en ese momento de la infancia, que lo leíamos de un modo mucho más puro, mucho más virginal, asociado plenamente con un descubrimiento. Ahora es una lectura que tiene otros matices, que está atenta a otro tipo de descubrimientos, que está buscando símbolos secretos, símbolos subterráneos. Y esto que estoy diciendo está bueno, ¿quién no quiere poder leer de este modo? Pero también uno quiere seguir sorprendiéndose y seguir descubriendo, volver a mirar el mundo con los ojos de niño,
que eso, bueno, quizás no sea posible, y por eso somos melancólicos, porque eso es algo que perdimos de manera irreductible. Ya no podemos volver a sorprendernos como nos sorprendimos la primera vez. Yo lo tengo a Luciano en estos tiempos de home office, que estoy en casa, lo tengo a Luciano dando vuelta por acá, y él constantemente está descubriendo cosas nuevas y se está sorprendiendo ante lo que le sucede alrededor. Y eso es maravilloso. Bueno, estoy volviendo a vivir ese tiempo a través de los ojos de él, pero me gustaría poder vivirlo de un modo mucho más personal, y eso es lo que no es posible en última instancia. Y ahí es donde inevitablemente a uno lo atraviesa la melancolía. Tal cual. Recién Gonzalo abrió hablando justamente de Bradbury, por ejemplo. Yo tuve me disparó inmediatamente a un personaje en la literatura argentina, que seguramente es caer en un lugar común, ¿no? Pero ese rufián melancólico, Hafner, o sea, ese personaje que utiliza art, y que justamente es un tipo que se hace rufián porque no puede ejercer su profesión, lo cual es maravilloso, la forma en que va estructurando el personaje. Y un poco es esto, ¿no? Nosotros no podemos ejercer aquello que quisimos ser en este presente. Entonces vamos a buscarnos en aquel pasado para ver qué nos quedó de ese pasado para traerlos hasta acá, me parece. Y también eso se trata justamente de acortar distancias, ¿no? Buscar aquello que quedó en muchos años atrás, tenerlo lo más cerca posible. Y en ese acortar distancias también tiene que ver un tema social, porque me da la sensación que en la melancolía también buscamos una identificación con el otro, con el más próximo, no sé si con el prójimo, pero con el más próximo, con el más cercano. En esa cercanía es de tratar de acercarnos, ¿no? Sí. Está muy bueno lo que dijiste. Tomo la primera parte sobre todo. No solo esto del prójimo, del próximo, sino con uno mismo. Es interesante poder pensar en nosotros mismos en aquel tiempo primigenio, primario, y ver en qué medida tampoco nos hemos defraudado a partir de los caminos que hemos seguido en la vida, las elecciones que hemos tomado. Me refiero, bueno, acá todos escribimos y estamos asociados, por eso estamos en esta mesa, ¿no? Estamos asociados al mundo del arte y tiene sus dificultades transitar este camino del arte. Con lo cual es interesante ver en qué medida le hemos cumplido a ese niño que soñaba con recorrer un camino que tiene algo de idealizado, ¿no? Es un motor de la melancolía, es un motor de la creación, ¿creen ustedes? Sí, sí, por supuesto. A mí también me hizo acordar a Borges. Pero Borges, cuando escribe, parece como que más que melancólico de su pasado, es melancólico de las lecturas de su pasado, o de que era, o de quién era él cuando leyó esas cosas, ¿no? Entonces después reinterpreta el Martín Fierro, y ahí como que se recuerda a él mismo leyendo el Martín Fierro, porque no puede ser melancólico del Martín Fierro. El Martín Fierro sigue existiendo y él no vivió esa época Sí. tampoco. O sea, es melancólico de él cuando leía el Martín Fierro por primera vez. No sé, supongo, es una tesis. Sí. Y así como con varias relecturas y reescrituras que hace, parece como si él añorara cuando descubrió esos temas. Sí, y además una melancolía de sus antepasados. Fíjate qué curioso. También, Le agrega un pliegue más, Borges. Bueno, por eso es de Borges. la gloria de su familia, Bueno, tiene venía melancolía, menos. claro, de un pasado heroico que él que simplemente se dedica a contar las sílabas, como dice en algún poema, en algún haiku que escribió. Él es simplemente el que cuenta las sílabas cuando tiene ese pasado heroico con esos antepasados que vivieron glorias verdaderas, no glorias de papel. Fíjate qué curioso eso. Claro, y Que siempre los conflictos con matones que van a buscar su hombría. O sea, eso es una sublectura El de él que no la va a buscar. Juan totalmente, Muraña, claro. totalmente. Pero, hablando, ¿no? O sea, bueno, ok, estamos en Borges, pero vámonos más atrás. ¿Será posible creer que el origen de la literatura es la melancolía? Quiero decir, por un momento imagino a aquellos tipos en la caverna, ¿no? Apenas iluminados por un poco de fuego que habían logrado hacer, rodeados de noche, de aullidos, de gritos, contándole uno de ellos a los demás cómo fue la cacería. Y eso es un gesto melancólico, es decir, ir hacia atrás a contarle a los otros lo que sintió él en aquel momento. Digo, quizá la melancolía, cuando no solamente es motor creativo, sino es el motor original de la literatura. Arriesgo yo, ya en esta mesa casi de café, ¿no? Claro, me lo imagino melancólico de momentos en los que tenían comida cuando no Claro, la tienen. exacto. Por ejemplo.
Y agregarle un elemento más, parafraseando a otro escritor argentino, uno puede imaginar esa charla en el fuego, contando ahí en el fogón, con sus compañeros, contando las aventuras de la cacería, inventando mayores complejidades Claro, y mayores glorias de las que verdaderamente sucedieron. Bueno, nació la literatura ahí. En esa Claro, mentira, en esa ficción, incluso frente a las mujeres ahí presentes, alguna que incluso le gustaba y que estaban vinculadas con él, bueno, inventando mayores glorias y un alarde, bueno, para obtener algún beneficio dentro del grupo. Esa es la literatura. pero sin duda se ve en tus libros, Miguel, en los libros de Gonzalo, en los cuentos de Gonzalo, en los cuentos tuyos, Miguel, en la literatura tuya, en la novela tuya, Miguel. O sea, no es todo tan real como se está contando. Uno está Mm. agrandando un poco la situación porque justamente está poniendo un poco en héroe, un héroe de papel bastante, de papel maché, digamos, a un personaje que no tiene muchos galardones para ser héroe. Son tipos comunes y corrientes que hasta le deben temblar las piernas cuando tiene que tirar un penal en un partido de amigos, ¿no? Mm. Sí, Entonces uno va con este, esa melancolía de ese tiempo a traerlo, ¿no? Digo, y a exagerar esas pequeñas victorias, porque quizás también en la melancolía hay algo que los invito a ustedes también, si les parece, que es cierta seguridad en la derrota, en el fracaso que tiene el individuo, sobre todo los personajes que manejamos nosotros, por ejemplo. Hay cierta seguridad en ese fracaso, que lo invita a una gesta heroica que consiste en una pequeña victoria, que para cualquier triunfador sería una mediocridad y que para un tipo tan pequeño es la gran victoria. No sé si lo pueden ustedes ver también en la literatura de ustedes. sí, hay una ética del perdedor, hay una ética del que se sabe perdedor y que de todos modos se enfrenta con hidalguía ese destino que se le presenta. Sí, me encanta esa idea. Mira, me das pie, me parece, para hablar un poco de introducir un nuevo elemento a partir de Los años tristes de Kawabata, mi novela que salió este año por Odelia, y de introducir algún elemento japonés. Ya hablamos de ciencia ficción, hablamos de Ray Bradbury, pasamos un rápido vistazo, no sé cómo hemos llegado, pero viste que la literatura provoca esto, ¿no? Esos puentes secretos, esos hilos que se van conectando, y hemos llegado a Arte, hemos llegado al Rufián Melancólico, y hemos llegado a Borges, y no sé a dónde Bueno, más nos conducirá esto. Pero quería perdóname, introducir algún elemento japonés. Sí, perdóname, si enceda el personaje pasa de Francia a China a través de solamente una frontera, nos es ni permitido a hablar, nosotros también ni pasar de hablar. un lugar a otro. Bueno, pero dale, sí, eso es tuyo. Ni hablar, ni hablar. Bueno, y justamente la novela plantea la posibilidad también de un viaje. El protagonista de mi novela, en determinado momento, para descubrir un pasado personal que lo tiene censurado, lo tiene soterrado, lo tiene aplacado por los años, por la bruma de los años, digamos, hay algo que él no quiere recordar, necesita hacer un viaje para reencontrarse con sus antepasados. Y la novela está atravesada por un personaje literario que yo considero que es fundamental dentro del canon, no solo el canon oriental, sino el canon universal, a secas, ganó el premio Nobel, que es Yasunari Kawabata. Yo creo que Kawabata es un emblema que nos permite pensar esta idea de la nostalgia. Creo que parte de las razones por las que me han invitado en esta mesa es esta novela y mi gusto por Kawabata. Kawabata plantea una idea estética que me parece que es bellísima, que quiero soltar acá en la mesa a ver qué es lo que opinan ustedes, que tiene que ver con una idea japonesa, que puede incluso pensarse la literatura japonesa a través de esta idea, porque puede ser rastreada desde el tiempo que escribió Kawabata, contemporáneamente con nosotros, hasta el año 1000 de la literatura japonesa, con las primeras obras japonesas, con el libro de la almohada de Seiyō Nagon, o con la novela de Genshi, de Murasaki Shikibu, incluso con Komachi, pero específicamente con Kawabata, que creo que es el que le da nombre a algo que nosotros ya sentimos, esta idea de lo bello y lo triste. Yo quería pensar la melancolía en esos términos. Hablamos de tristeza, pero quiero agregar esta palabra, quiero agregar la palabra belleza, quiero tirarla a la mesa a ver qué les parece. Lo bello y lo triste, pensarlo en esos términos. a mí me gustó la referencia que hiciste al Genshi Monogatari, porque Murasaki Shikibu siempre en su historia es una melancólica de los tiempos pasados. Y ella escribe en el año 1000. O ¿Cómo sea, puede ser? en el año 1000 la tipa que vivía en el auge de la corte de Kioto, donde fue el sumum del periodo Heian,
donde fue tal vez el periodo más bello de Japón, la tipa era melancólica de un pasado que supuestamente fue mejor aún. Bueno, fíjate que es lo que decía Marcelo al principio, ¿no? Nos terminamos remontando al Paleolítico, pero fíjate qué elemento interesante, que esto no lo dijimos y surgió ahora. Es algo que trasciende todas las culturas. No nos sucede solamente a nosotros en Occidente, sino que le pasa a una mujer japonesa del año 1000 que uno pensaría en un principio que es totalmente diferente a nosotros, que no tiene nada para decirnos, que no tiene sensibilidades para compartir, que no nos puede interesar su historia. Y sin embargo está llegando a las mismas conclusiones que nosotros en este 2020, en el medio de una pandemia que parece nunca terminar. Yo creo que a veces uno tiene la fantasía de un inconsciente colectivo mundial, que sea la acumulación de experiencias desde aquel primer hombre que se paró, el primer animal que se paró en dos patas y comenzó a caminar y comenzó a entender determinadas, o encontrar determinadas virtudes en las cosas, que nos lleva hasta este día de hoy, es decir, esa acumulación de información que estaría como una especie de ADN, si quieren decirlo, ¿no? Lo cual nos haría entender por qué nos encantan las cosas brillantes. Quizás el tipo ese caminando ahí en el desierto, viendo el brillo de lo que podría ser agua, y esa es su desesperación, ver ese brillo, ¿no? Y por eso nos sentimos atrapados. Digo, en la belleza que vos decís, y yendo un poco, volviendo hacia la melancolía, en la belleza justamente lo primero que radica la melancolía. Nosotros recordamos a nuestros padres y a nuestros abuelos con una belleza que no tienen hoy en día, seguramente. Y nosotros teníamos una belleza que no tenemos hoy en día. Algunos ni siquiera la tuvimos, pero no importa. Quiero decir, vamos hace tiempo a buscarnos en una belleza y un espejo que es totalmente distinto al que nos está enfrentando hoy. Y vos decías también la tristeza, y acá, en lo personal, creo que hay una diferencia entre tristeza y melancolía. La tristeza es algo constante en el tiempo y que nos lleva a una depresión. La melancolía te dibuja una pequeña sonrisa. Vivir en la tristeza no es bueno, tampoco vivir en la melancolía, pero la melancolía te permite ir y venir rápidamente en esos tiempos y traerte un recuerdo agradable, ameno. La tristeza no te permite eso y te hunde, y es una constante y es mucho más pesada. Es casi como estar atado al fondo del mar con una piedra y que vos intentes todo el tiempo salir, sacar un poco la cabeza y volver a unirte. Hay una pequeña gran diferencia, pero sí estoy de acuerdo que belleza y tristeza van muy cerca de la melancolía. Quizás la melancolía es el ingreso finalmente a la tristeza si uno no logra solucionar algunos temas. Pero bueno, eso ya sería una cuestión más psicológica que literaria. Sí, das pie para una aclaración, das pie, Marcelo, para una aclaración que me parece que es importante, que no la hicimos, pero que corresponde hacerla porque tampoco sabemos quién nos está escuchando. Hay una idealización de estos conceptos y estamos defendiendo estos conceptos desde un punto de vista poético. Yo creo y estoy convencido de que hay verdades poéticas. No importa que me presenten un tratado de psicología o algún manual médico, digo, estas son verdades poéticas y desde ese punto de vista se pueden defender. Hay verdades científicas y hay verdades poéticas. Desde un punto de vista poético uno puede defender la melancolía y puede defender también la tristeza como un estado creador. La depresión, desde luego que ya no hay idealización posible, pero luego, claro, un estado permanente de tristeza, un estado permanente de melancolía, bueno, paraliza, no se puede hacer absolutamente nada. No es de eso de lo que estamos hablando de un perfil, de un cariz artístico de estos elementos. Así que viene buenísimo lo que decís. Sobre todo en un país donde pensamos que la melancolía es exclusividad nuestra, ¿no? Porque somos un país totalmente hecho a base de inmigrantes que llegaron mirando justamente hacia aquel pasado. Tenemos el tango en esta ciudad de Buenos Aires como bandera, y hasta el folclore mismo remite también a ciertas nostalgias y ciertas tristezas. Entonces a veces nos hacemos cargo como sociedad de situaciones que son universales y no son pura y exclusivamente nuestras, lo cual nos dispararía seguramente a una melancolía mayor. La de pensar que aquellos a los que nosotros estamos pensando que no son melancólicos son más melancólicos que nosotros, como mostrábamos recién en los ejemplos. Sí, sí. No, pero incluso pensar el país, no hay manera de no pensarlo en términos melancólicos porque vivimos otro país, o por lo menos nuestros abuelos vivieron en otro país y nos hablaron el país de la melancolía. País. Claro. Por ¿No ves que vengo de un país? ¿No ves que vengo de un país que está dormido y siempre gris? Dice el tango. Y creo que define años de este país y definirá los próximos años de este país. Sí. Pero bueno, saliendo del tango, que no es justamente el sentido de esta mesa, y volviendo a la melancolía, le quería preguntar a Gonzalo, en su libro, donde él encuentra más rasgos todavía de melancolía. Hoy hablaba justamente de los personajes, por ahí tenés algún fragmento o algún texto para ilustrarlo un poco, ¿no? Sí, a mí prefiero leer este cuentito cortito antes que hacer autorreferencial, porque me cuesta. Mejor me
que quede expresado. Es muy cortito. Se llama Conexión a Encélado. ¿Cómo te llamas? Miro a la mujer que me habla, sentada a mi izquierda. Es hermosa, debe tener unos 40 años. Su pelo, negro y corto, le llega hasta el borde de la mandíbula. Me gustaría tener el pelo así alguna vez, natural. Me ato las hebras solenoides en una colita y cambio el violeta por castaño. Akemi, contesto con una inclinación de cabeza bastante formal ante la duda sobre su origen y delato así el mío. No lo puedo evitar. Ella tiene toda la apariencia de ser planetaria o satelital, como mínimo. Ese no es un cuerpo que viva en ingravidez. Estoy segura porque el mío sí. Mueve un poco la cabeza para sentir, pero ni me mira. Observa por el ventanal a Saturno, una esfera dividida entre el día y la noche que cubre toda la vista. Ella misma se parece a Saturno, mitad iluminada y mitad oscuras. Me senté a su lado porque me daba miedo estar sola, pero ahora me parece un poco incómoda la situación. Somos las dos únicas personas en la estación de transbordo. No hacía falta que me acercara tanto a ella. Ahora no me puedo levantar, quedaría mal. Voy a esperar y en un rato me alejo con la excusa de ir al baño. Tengo que esperar 2 horas en la estación, hasta que llegue el módulo de descenso. Mi primer viaje sola, mis primeras vacaciones sin mi familia. Mis amigas ya están en el hotel hace una semana. Me costó, pero logré terminar la escuela a tiempo. Las aguas termales de Encélado van a ser mi premio. Yo soy Yaeko, me dice la mujer, me mira fijo a los ojos. Una de sus cejas se levanta. ¿Cuántos años tenés? 17, no, 18 años comunes. Es que cumplí el mes pasado. Me pongo nerviosa. ¿Por qué? No sé. Esa mirada parece que pudiera ver lo que pienso, y pienso en que tiene una preciosa nariz, en que su piel pálida es inmaculada, en que hay un hilo de saliva que se estira entre sus labios cuando habla. Encima se me queda mirando. ¿Qué? ¿Qué tengo en la cara? Hace mucho tuve tu edad. Yaeko vuelve la vista hacia Saturno. Después todo pasó rápido, una caída irreversible. No desperdicies tus mejores años. Hacé lo que quieras y desconfía de los adultos. Crecer es una trampa en la que todos caemos una vez. Yaeko me agarra una mano. Sus dedos son suaves, como si tuviera la piel pulida, gastada. Se lleva mi mano hasta su pecho y la aprieta en un abrazo raro. Se me sube la sangre a la cara. Siento sus tetas, mucho más rellenas que las mías. Sin saber qué hacer, me quedo rígida. Voy a Encélado, a las termas, digo, por decir algo. Qué lindo. Yo espero una conexión a Ganímedes. Vivo ahí. Dicen que Ganímedes es precioso. Como cualquier lugar, al final te aburrís. Yaeko parece acordarse de que robó mi mano y la apoya sobre mi rodilla, pero no la suelta. Vuelve a girar la cara hacia mí y la mitad derecha le queda iluminada por el reflejo de Saturno. Me da vergüenza, me quiero esconder. Siento que soy una nena haciendo algo que se supone no debe hacer. Ella me mira como si buscara dentro de mis ojos. Sus pupilas ven más allá de mí, hacia algún recuerdo. Luego se contraen y me enfocan. Su sonrisa de labios finos se extiende y da a entender que el gesto es un permiso, un código de acceso. ¿Para qué? No entiendo. Mejor me levanto y voy al baño. Miro su boca y el cuerpo ya no me responde. Ella parece descifrarme, incluso antes de que yo me entienda a mí mismo. Sus labios presionan mis labios y sus dientes me muerden con suavidad. Su lengua persigue a la mía dentro de mi boca y la encuentra. Su cara está fría y la mía arde. Ella está tranquila y yo respiro agitada. Aprovecho para tocar su pelo, para olerlo. Mis manos y sus manos se pierden. En la estación de transbordo, todo el equipo automático sigue operando automáticamente. Recupero el ritmo de respiración de a poco. Yaeko separa sus labios y me ataca una repentina ansiedad por la pérdida. Me da un beso breve y me acomoda el pelo detrás mientras me mira a los ojos. Apoyo la cabeza en su hombro y me acurruco junto a su cuello. Yaeko extiende un brazo y acaricia mi cara con un dedo. Un punto luminoso brilla a través del ventanal, enmarcado en el gigante Saturno. Es una nave. Los altavoces anuncian que la conexión en Encélado arribará en 45 minutos. Tenemos tiempo. Ahí hay una frase tremenda, ¿no? Que cuando dice, crecer es una trampa a la que algunos caemos algunas veces, ¿no? Todos caemos alguna vez. La que todos caemos alguna vez. Y mirá cómo creo que en un momento se toca totalmente con los años tristes de Kawabata, con esa madurez que alcanza ese chico a través de una situación complicadísima en su vida, ¿no? Porque Sí. Madurar es lo más jodido. Crecer, bueno, no es crecer, pero madurar es lo más complicado, ¿no? Claro, Uno sabe que
Hoy decías, Miguel, esto de los caminos que uno va eligiendo, ¿no? Yo tenía un profesor de sociología, se llamaba Julio Mafud, y decía que la vida era una recta en la cual ibas tomando distintos caminos laterales. Pero una vez que tomas un camino lateral no volvías a la recta anterior. Es decir, si vos elegiste ser, en tu caso, abogado, Miguel, no vas a ser médico. No, ya está, vas a ser abogado. Y cuando seas abogado te vas a desviar a otro. Y nosotros elegimos por ahí acercarnos a las letras y no estamos hasta ahora jugando al fútbol, sino charlando de esto. Digo, tal cual. Esas elecciones son justamente madurez y es lo que a uno lo termina doliendo y lo llevando a la melancolía. Me asusté, Marcelo, cuando dijiste vos, Miguel, si elegís ser abogado, pensé que ibas a decir no vas a poder ser escritor. Me asusté, por suerte fue médico. No, estoy diciendo que en este juego, cuando uno va tomando estas determinaciones, te vas alejando Sí, de por tu supuesto. Sí, cada elección entraña un riesgo, por supuesto, y hay que hacerse cargo. Hay que pagar el precio de cada decisión, por supuesto. Estamos viviendo el elige tu propia aventura. Claro. Me gustó, Gonzalo, también lo de la referencia a Saturno, ¿no? Saturno y la melancolía, la obra clásica de Raymond Klibanski, que te habla de filosofía, de psicología. Bueno, Saturno claramente para los melancólicos tiene su No propia no tenía simbología. ni idea. Bueno, hay un libro clásico de unas 700 páginas que te hace todo un recorrido por Saturno y por una condición más asociada a lo médico, pero que ocasiona incluso esta idea de filosofar, ¿no? O sea, la melancolía ocasiona bueno, el pensamiento de lo que nos rodea. Y lo que pensaba Marcelo, nos falta que escucharte a vos hablar de la melancolía. Hablamos del país, yo cuando hablamos del Cristo roto pienso enseguida en ese pasaje. Bueno, toda tu obra está atravesada por la melancolía y por lo arrabalero, pero me parece que hay un pasaje que es emblemático, que a mí me produce profunda pena, me provoca alegría y tristeza a la vez, que es esto un poco lo que hablamos, que es ese pasaje donde hablas de los trenes, ¿no? Nuestra propia historia, la historia de nosotros como país y nuestra propia identidad está también asociada con esos pueblitos del interior a los que probablemente no hemos conocido y ya no podremos conocer porque nos han quitado los trenes, ¿no? No sé qué opinas de Sí, sí, bueno, sí, gracias. Creo que básicamente es eso un poco la literatura por la que uno transito, la de saber que hubo otro pasado, o mejor, otra historia distinta a esta. No todas las historias tienen por qué ser siempre la misma. Que a veces se olvidan, a veces se sepultan, a veces se prohíben, a veces no se recuerdan. Y no quiere decir, insisto, que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso sería caer en una idea muy, muy barata. Digo, todo tiempo pasado tuvo su encanto. Como decías vos, tuvo su belleza. Esa belleza trae cierto dolor. Y en el Cristo roto, ese pasaje donde se habla de los trenes, donde hay una especie de pequeño cuento sobre el último tren que llega a una ciudad, a un pueblito, y que va a quedar olvidado ahí por mucho tiempo, hasta que alguien decide sacarlo, creo que es el símbolo de todo lo que nosotros dejamos en el pasado y alguna vez lo tenemos que traer a este presente, ¿no? O sea, quizás si hacemos la gran idea de la melancolía en algún punto. Solamente para decir que está editado por también el Caracol, El Cristo roto, y bueno, es una novela que en lo personal quiero mucho, pero bueno, sí, y no me avergüenza ser un tipo melancólico, lo que no quiere decir es ser un tipo triste, me gusta abrevar en lo que ha pasado en mi vida y lo que ha pasado en el mundo, porque me parece que también es una manera de no volver a tropezar dos veces con el mismo palo, o si vamos a tropezar, por lo menos sabiendo que nos vamos a tropezar, que ya es una ventaja, porque la primera vez que tropieza, uno puede alegar cierta incapacidad, la segunda puede ser torpeza, pero si vos sabés que vas a tropezar de la misma manera, ya no hay torpeza, sino hay un cierto gesto de valentía en quien lo hace, en volver a afrontar el mismo riesgo una y otra vez, como decíamos hoy, a pesar de saber de las derrotas, ¿no? Y yo, que en los cuentos de Gonzalo, en los cuentos tuyos, en la novela tuya, está eso, está esa necesidad de enfrentar otra vez el mismo abismo, sabiendo dónde está el precipicio y sabiendo cuál es el riesgo. Pirro seguramente volvería a sacar los ejércitos, ¿no? A llevar su ejército a la derrota y gritar, devuélveme las tropas. Porque finalmente estaba en eso el riesgo, y en ese asumir el riesgo es lo que nos importa como seres humanos. Y es lógico que allá en el 1000 una mujer pensase en la nostalgia de aquel pasado, porque durante años seguimos preguntando de dónde venimos, y ese ha sido el gran tema de la filosofía, luego cambiado, pero el gran tema y origen de la filosofía, la madre de las ciencias para pensar, es de dónde venimos, a dónde vamos, y lo que es más divertido, ¿qué hacemos acá? Sí, tal cual. Sí.
creo que más o menos por allí puede ir el tema. No sé si quieren ir cerrando, muchachos, ya estamos cumpliendo con el horario que nos marcaron, así que bueno, las palabras son de ustedes, che. Una alegría compartir este espacio, pensar ideas en conjunto. Han aparecido un par de ideas muy interesantes. Vieron que lo mejor sucede después de cámaras, ¿no? Porque uno se va a quedar Exactamente. pensando con todas estas cosas y llegando a conclusiones mucho, mucho más valiosas. Bueno, yo también doy clase y a mí a veces me sucede, ¿no? Salir de clase con alguna idea dando vuelta y uno dice, por acá venía la cosa, ¿no? Creo que hemos tirado algunas ideas como para pensar y que lo mejor suceda después, en todo caso. La mejor conclusión, lo más atractivo, suceda solo a partir de premisas que hemos quizás tirado. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá haya sucedido eso.